City Noticias de las 8. Y esta es nuestra imagen del día. La protagoniza el siniestro vial en la vía Bogotá-Girardot, en el sector de Ricaurte, donde 2 adultos mayores fallecieron tristemente y 7 personas más resultaron heridas. En medio de la huida de uno de los vehículos. Todos los detalles en minutos. Y los saludamos muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia en la amada Bogotá, en Colombia y en el mundo. 8 minutos, aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Titulares. Mi nombre es Juan Carlos Suárez Ortiz. Se declara culpable o inocente respecto de los mismos. No acepto cargos. Inocente se declaró Juan Carlos Suárez, el primer capturado por el homicidio de Jaime Moreno el pasado 31 de octubre. Podría recibir una pena de 40 a 50 años de prisión. Mañana se conocerá si es o no enviado a la cárcel. Y la policía busca por todo el país a Ricardo González, de 22 años, y quién sería el segundo implicado en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Hablamos con excompañeros de trabajo del señalado responsable. Y sigue la intolerancia, hombre, en Bogotá, vean ustedes. Mientras se registraba una batalla campal aquí en la estación de San Mateo del municipio de Soacha entre vigilantes y presuntamente colados, hablamos con un conductor del SITP agredido por un pasajero en plena ruta en la localidad de San Cristóbal. Y 2 adultos mayores fallecieron y 7 personas más resultaron heridas tras este aparatoso choque múltiple en la vía Bogotá-Girardot. El siniestro se ocasionó en medio de la huida de uno de los vehículos. Y mientras alardeaban con las armas de fuego con las que asesinaron a un hombre en la localidad de Usme, la policía capturó a estos sujetos por cámaras de videovigilancia. Minutos después, además se realizó un operativo para su captura. Y la recuperación del espacio público en la localidad de Rafael Uribe. Acompañamos al distrito en la intervención extraordinaria de el barrio Quiroga. Hablamos con los comerciantes de la iniciativa y las autoridades para evitar también la extorsión, según ellos, en la zona. Son 33.500 los usuarios de servicios zonales de Transmilenio los que fueron damnificados por más de 4 horas de este bloqueo aquí en la avenida Circunvalar con calle 26, cerca a la Universidad Distrital, en la sede de la Macarena. A esta hora le tomamos el pulso a la ciudad. Y ya hay fecha de entrega para la avenida Laureano Gómez. El proyecto será habilitado por completo a más tardar en marzo. Mientras que el tramo, el oriental, desde la calle 170 hasta la 183, quedará listo antes de finalizar el 2025. Eso esperamos. Cuatro décadas después, el holocausto del Palacio de Justicia aún es una herida abierta en el país. La verdad completa parece no conocerse. El M-19 y el ejército vuelven al ojo del huracán en un hecho que dejó casi un centenar de víctimas. Reconstruimos ese minuto a minuto de lo que ocurrió ese 6 de noviembre de hace 40 años en pleno centro de nuestra amada Bogotá. Un sobreviviente y un soldado bachiller de la Guardia Presidencial nos relataron sus angustiosas vivencias. Hablaremos de Sintiendo la Memoria, una iniciativa en la que investigadores, artistas y víctimas se unieron en un espacio de diálogo del centro
con el que también se conmemoran los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Y les tenemos lo mejor de la Liga de Campeones, partidazo del Barcelona que rescató un punto en su visita a Brujas. Además, el delantero de la selección Colombia, John Córdoba, marcó este doblete en la Copa de Rusia. Y Soda Stereo abre una nueva fecha de presentación aquí en Bogotá. Ahora se presentarán el 28 y el 29 de mayo del 2026 en el Movistar Arena. Y un nuevo show llega a la capital inspirado en el icónico álbum Love de los Beatles. Estamos con fe, con esperanza y con mucho amor aquí en la City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Última hora. 8:06 de la noche, mucha atención porque se registra a esta hora un incendio estructural en el sector del 12 de octubre. Usted está en el lugar, Daniela, ¿cuál es la situación a esta hora? Jonathan, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. La noticia de última hora que tenemos en este momento se origina aquí en el barrio 12 de octubre de la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de la capital del país. Nosotros estamos justamente en el punto de la noticia. En este momento todavía están las autoridades, los organismos de emergencia y también de socorro, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con varias de sus máquinas extintoras y también al fondo alcanzábamos a ver un carro tanque. Ellos están todavía atendiendo entonces esta emergencia, lo que habría sido un incendio estructural que habría ocurrido sobre las 7:15 de la noche en este punto en la calle 76 con carrera 53. Ustedes observan que todavía se despliegan entonces los uniformados, empiezan a descender también algunas personas que están atendiendo también con las ambulancias del CRUE, del distrito y de la Secretaría de Salud. Nosotros estamos aquí con todos los vecinos que están agolpados. De hecho, hace algunos segundos acaban de poner esta cinta también con la unidad pues para poder proteger a la ciudadanía y que no se acerquen al punto original de las llamas, que al parecer es allá al fondo en una fábrica de espumas de al menos 3 pisos, de 3 niveles. En este momento nosotros nos encontramos con una de las vecinas de este sector. Muy buenas noches. Cuénteme por favor su nombre. Mi nombre es Laura. Pues el incendio empezó hace más o menos media hora. Ahí es una fábrica de espumas y pues al frente queda como el almacén de los colchones, es de la misma persona. El incendio daba más o menos hacia las casas de atrás y pues se veía mucho la humareda, por así decirlo. Estaba muy feo, la verdad. ¿Conocen ustedes preliminarmente qué habría causado estas llamas en esa fábrica? No, la verdad no sabemos. O sea, inclusive yo había pasado 20 minutos antes y no había nada y luego al ratico ya se veía que estaba completamente incendiado y fue cuando empezaron a traer muchísimas más bomberos, empezaron a traer más camiones de bomberos porque realmente las llamas estaban demasiado fuertes. ¿Conoce usted de pronto sobre posibles lesionados, heridos? No, la verdad no, pero tengo entendido que las casas de los lados sí se estaban alcanzando como a incendiar también, entonces tuvieron que traer a más bomberos. Aquí la visual no nos permite mucho por el carro de bomberos que está ahí ubicado de la estación de bomberos de Kennedy. Sin embargo, usted me decía que se alcanzó a incendiar casi que toda la estructura. 3 pisos me decía. Sí, los 3 pisos se alcanzaron a incendiar. Primero apagaron el primero y el segundo lo estaban controlando, pero igual el tercero todavía se alcanzaba a ver completamente en llamas. De acuerdo, muchísimas gracias. Yo continúo por aquí pues recolectando algunos testimonios de los vecinos. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué impacto le causó a usted un poco ver todo este humo, estas llamas? Miedo, bastante miedo porque pues todas las casas tienen gas natural, entonces pues fue el miedo y por eso estamos por fuera con los niños y cerramos cilindros, todo lo que pueda causar una tragedia más grande. Recordemos que esta zona además es comercial, ¿no? Esto es reconocido por el tema de fábrica de muebles, también de decoración para las casas, pero también es zona, digamos, usted me decía que vive aquí, ¿no? Solamente es comercial, sino también para habitantes. Es residencial y comercial. Aquí es el sector más grande de muebles que hay prácticamente en Colombia. La señora es una fabricante de espumas, es empresaria y pues lamentamos mucho de verdad lo sucedido porque pues las pérdidas son millonarias.
Claro que sí, lamentamos también toda esta pérdida. ¿Usted se ha podido acercar de pronto a hablar con ella directamente? No, para nada, no la hemos visto. Ella tiene su fábrica al frente y tiene su almacén y venta de colchones. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Andrés Cárdenas. Señor Andrés Cárdenas, muchísimas gracias. Recordar que esta emergencia se originó sobre las 7:15, 7:30 de la noche, aquí en el noroccidente de la ciudad. Hay al menos unas 50, 100 personas que están aquí agolpadas, vecinos de este barrio, de Barrios Unidos, de esta localidad del noroccidente. Todavía vemos entonces las máquinas de bombero atendiendo esta emergencia en un incendio estructural en esa bodega de espumas. Estaremos muy atentos entonces al desarrollo y a las próximas declaraciones que pueda dar entonces el Cuerpo Oficial de Bomberos en este punto. Sigan ustedes en estudio con más noticias. Última hora. Noticia del día. 8:11 minutos de la noche se declaró inocente. Les hablo de Juan Carlos Suárez, el primer capturado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno. Él no aceptó cargos en la audiencia judicial realizada hoy. Podría recibir una pena, eso sí, de 40 a 50 años de prisión. ¿Qué pasó en esa diligencia y qué sigue entonces en el proceso? Estefanía, ¿cómo le va? Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues esta audiencia de imputación de cargos duró alrededor de 3 horas. Allí la fiscal de la Unidad de Vida presentó ante el juez de control de garantías a Juan Carlos Suárez y también el expediente del caso, entre los que se encontraban varias pruebas. Unas de ellas son los videos de las cámaras de vigilancia del sector, donde se puede observar a Juan Carlos Suárez golpeando fuertemente a Jaime Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, que posterior a eso falleció. Y también se ve a Ricardo González, el segundo implicado en este caso, golpeándolo fuertemente en la cabeza y propinándole algunas patadas. También la fiscal presentó los testimonios de otros 4 compañeros de Jaime Moreno, en los que también se dice que lo que pasó en el bar terminó de suceder a las afueras del bar, una cuadra más abajo de donde nos encontramos. Muy importante lo que sucederá mañana, que será la audiencia de medida de aseguramiento. Mi nombre es Juan Carlos Suárez Ortiz. ¿Se declara culpable o inocente respecto de los mismos? No acepto cargos. Tras una diligencia de más de 3 horas, Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer y único capturado hasta el momento por el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, quien falleció en medio de una golpiza tras una fiesta de Halloween la madrugada del pasado 31 de octubre, no aceptó cargos, pese a las contundentes pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra. Múltiples golpes contundentes en cara, cráneo y tórax, que ingresó en malas condiciones generales, y es por ello se trasladó a sala de cirugía como urgencia vital. Es por eso que hacia las 18:33 ingresó a la unidad de cuidados intensivos, ya que presentaba un paro cardiorrespiratorio. Según el ente acusador, Juan Carlos Suárez habría participado en la muerte del joven Jaime Esteban en calidad de coautor, al no ser quien ejecutó el golpe letal, según el mismo informe médico y epicrisis presentado por los 2 centros médicos que atendieron a Jaime esa fatídica madrugada. Señala que hubo una afectación de órganos vitales en lo que corresponde al cerebro y pulmón, de tal manera que se comprometió la vida del usuario de no haber recibido atención médica oportuna. La Fiscalía General de la Nación anunció en medio de la diligencia judicial que se imputó al procesado con el delito de homicidio con circunstancias de agravación, solicitando una pena de 480 a 600 meses de prisión. En consecuencia, la pena estaría oscilando entre los 40 a 50 años de prisión y se podría reducir hasta la mitad por aceptación de cargos. ¿Estoy en lo correcto, señora fiscal? Sí, su señoría. La fiscal de la Unidad de Vida modificó la imputación y quitó uno de los agravantes denominado abyecto o fútil, que decía que los victimarios habrían actuado con sevicia sobre la víctima, lo que indica que la pena podría reducirse hasta en 10 años para el presunto coautor de este homicidio, que hoy mantiene a una familia en duelo.
Y precisamente les comentaba sobre Ricardo González, el segundo implicado en esta riña que terminó con la fatídica muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes. Se trataría de un joven trabajador de San Victorino. Nosotros estuvimos conversando con uno de sus amigos que incluso también fue invitado a la fiesta en Before Club, aquí a tan solo unos metros de donde nos encontramos. Asegura que no sabe lo que pasó y le envió un mensaje muy especial a Ricardo para que se entregue a las autoridades. En la zona comercial de San Victorino, sobre la avenida Jiménez con carrera 10ª, hace 2 años llegó a trabajar Ricardo Rafael González Castro, este joven de 22 años que hoy es buscado por las autoridades en todo el país por ser el presunto homicida de Jaime Esteban el pasado 31 de octubre. Pues cuando él llegó salió del ejército y se vino para acá a buscar oportunidades, pero pues lamentablemente no se le dio el trabajo y empezó a trabajar como vendedor informal. Así recuerda este hombre a su amigo Ricardo González, quien conoció tras su llegada al sector hace 2 años cuando buscaba, junto con su hermana y un primo provenientes de Cartagena, nuevas oportunidades de vida en Bogotá, y asegura que nunca mostró conductas violentas. La verdad se me hace muy extraño lo que pasó con él porque él no era agresivo, no, él no era así, él era una persona muy alegre, sí, pues le gustaba salir, bailar, pero nada más. Ricardo González fue captado por las cámaras de vigilancia de Before Club en la madrugada del 31 de octubre, vistiendo de negro, y posteriormente en la calle 64 con carrera 14, donde él le propinó una fuerte golpiza a Jaime Esteban, que habría provocado un trauma cráneoencefálico severo que le causó la muerte poco después. ¿Ese día usted lo vio disfrazado con las orejas negras? No lo vi con las orejas negras, pero sí tenía la camisa negra, la ropa con la que salen los videos. Desde el sector comercio donde trabajó durante estos años, el joven cartagenero le hacen un especial llamado para que se acoja a la justicia. No, pues que si me está escuchando que se entregue, que él no es así, que pues en un momento de rabia o algo, pues uno como que se nubla y pasa lo que tiene que pasar, pero que se entregue, que es mejor, es lo mejor. Este trabajador de San Victorino asegura que ese día Ricardo, o Richard como era conocido en el sector, también lo habría invitado a la misma fiesta, sin embargo prefirió no ir. ¿Lo vio ese día, el 30 de octubre? Sí, la verdad sí, yo lo vi el 30, él estaba pues saliendo, que iba a ir a bailar, no sé, pero pues la verdad yo no fui con él. El segundo implicado presuntamente vivía en la localidad de Usme junto con su hermana. Sin embargo, sus allegados y conocidos aseguran que desde ese día no conocen nada de su paradero. Las autoridades lo buscan por todo el país, ya que al parecer habría salido de Bogotá con rumbo hacia su ciudad natal, Cartagena. Y es que esa intolerancia sigue generando víctimas fatales. Mire, fueron detenidas 2 personas por un homicidio que precisamente surgió de una riña. Estefanía, ¿qué detalles conoció de ese nuevo caso? Jonathan, se trataría de un caso ocurrido en la localidad de Rafael Uribe Uribe, específicamente en el barrio Inglés. Allí se presenta un hecho de intolerancia, una riña entre varios jóvenes, uno de ellos de 27 años de edad que huyó de las autoridades, ingresó a su vivienda después de herir a otro joven con un arma cortopunzante. Hay que decir que las autoridades lograron el traslado del joven herido hasta un centro médico de la zona, sin embargo falleció horas después por este hecho. Según las autoridades, al día en Bogotá se estarían recibiendo 1.300 llamadas por riñas, lo que quiere decir un grave factor de intolerancia que normalmente termina en homicidio. Los hechos se presentaron en el barrio Inglés cuando 2 ciudadanos se encontraban en riña en vía pública. Uno de ellos ocasionándole una lesión con arma cortopunzante al otro ciudadano en el pecho, quien es remitido al centro asistencial más cercano, donde posteriormente fallece a causa de las lesiones. En la rápida y oportuna reacción de las zonas de atención, se logra observar que esta persona ingresa a su vivienda y con autorización del dueño del inmueble se ingresa a esta residencia donde es capturada esta persona. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y seguimos con la bendita intolerancia porque mientras se registraba una batalla campal allí en la estación San Mateo del municipio de Soacha entre los vigilantes y supuestamente unos colados, hablamos con un conductor del SITP agredido por un pasajero en una ruta en la localidad de San Cristóbal. ¿Qué le contaron, Daniela?
Jonathan, terrible esto. Arranquemos hablando del primer caso. Ustedes lo van a ver en sus pantallas. Se observa tremendo agarrón, muy repudiable. Además, golpe va, golpe viene, se agarran de la ropa, se empujan. Increíble este nivel de violencia que ocurrió en plena estación de Transmilenio de la troncal de la autopista sur. Transmilenio nos respondió que esto habría ocurrido luego de que dichas personas pues estuvieran evadiendo el pago de su pasaje, es decir, que se colaran. Ahora en este otro video ustedes van a observar a este pasajero que va a bordo de un bus del SITP, va sentado en una de las sillas y va lanzando una serie de agresiones verbales e insultos al conductor. Esto también pues la empresa Transmilenio está investigando los hechos, pues este usuario al parecer es un funcionario de Recaudo Bogotá, que es el sistema con el que opera la tarjeta Tu Llave que se usa normalmente en Transmilenio. El conductor atacado habló con City Noticias de las 8 y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué? Si se asusta como la... Ahí se asusta como la... Indignación colectiva. Un pasajero utilizó múltiples groserías y frases como hágale esclavo para referirse a un conductor de SITP, quien habló para denunciarlo en City Noticias. ¡Ande, ande, conductor! ¡Conductor, ande! ¡Ande, esclavo! ¡Ande! 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 ¡Ande, esclavo! Yo veo que el señor sale corriendo como de unos conjuntos y empieza a silbar, pero pues yo ya había pasado el paradero porque el paradero pues ya siempre queda bien arriba. Cuando sale el muchacho pues era más abajo. Entonces pues yo lo único que yo hice fue señalarle que más abajo estaba el otro paradero. Es como la... jefe encima, hágale que yo ya pague, hágale, ande, ande, ande y párele a la gente, ande, ande que pasó le pagan. Según el conductor, quien pidió la reserva de su nombre, el enojo del pasajero podría haberse causado porque al salir a abordar su transporte que iba cruzando por la carrera 11 Este, el bus ya había pasado por el paradero más cercano y le tocó caminar al siguiente, ubicado en la calle 13 Sur de la localidad de San Cristóbal. Y llega el señor a golpear el vidrio duro así, a golpearlo duro, fuerte, a darle golpes al bus. Entonces mi reacción fue, yo le abrí la puerta. Y el señor se subió. Ya estando a bordo del bus en la ruta H817, relata el operador que en al menos 2 oportunidades el señor se acercó a su habitáculo a intentarlo agredir. Y es luego cuando se sienta que empieza a insultarlo por al menos 4 minutos, como quedó registrado en este video de otra pasajera. Vengo a almorzar en mi casa mientras que usted está dando vueltas como una... Ah, sí, pero después le tocó venir a turno mientras yo estoy en turno de almuerzo delicioso. Según se puede escuchar, el usuario se mofaba al parecer de tener un mejor cargo que el conductor. Y es que Transmilenio ya tiene este caso ocurrido la noche del domingo en investigación, pues presuntamente el agresor sería un supervisor vinculado a este sistema de transporte. Rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad. Según las primeras versiones, el presunto agresor estaría vinculado a Recaudo Bogotá, empresa que ha sido requerida por Transmilenio S.A. para entregar la información correspondiente. Aunque no ha sido el único caso de intolerancia. En este hecho que se habría presentado en la estación de San Mateo Soacha, se observa una batalla campal y un intercambio de golpes entre vigilantes del sistema y un grupo de personas. Según las primeras versiones entregadas por Transmilenio, las personas implicadas habrían ingresado de forma irregular evadiendo el pago del pasaje. Aquí estoy viendo, solo en el 2025 se han registrado 988 homicidios, de los cuales 300 son a causa de riñas. Es decir, 4 de cada 10 asesinatos en Bogotá tienen por origen algún hecho de intolerancia. Juliana, usted desglosó esas cifras, ¿qué conoció? Buenas noches, Jonathan y televidentes. A pesar de que los homicidios por intolerancia se mantienen en niveles críticos este año, las denuncias por riñas se han disminuido en comparación en 2024. 4 de cada 10 homicidios en la ciudad se dan por hechos de intolerancia, así lo confirmó el secretario de Seguridad. En lo corrido del año se han registrado 988 casos de homicidio y de ellos 300 se originaron en riñas. Frente al tema de riñas no basta con prohibir, no basta con limitar, por ejemplo, el consumo de licor o el cierre de establecimientos o eliminar o tener algunas restricciones. Es necesario que la administración
forme a las personas en resolución de conflictos, forme a los líderes comunitarios que ellos ayudarán a resolver conflictos que pueden terminar en lesionados o muertos. En comparación con el 2024, hay una disminución de 11 homicidios entre un año y otro. Sin embargo, expertos hacen un llamado a las autoridades distritales. Cada vez más los ciudadanos se ven inmersos en riñas, ciudadanos sin antecedentes, sin tendencias delictivas o sin ninguna relación criminal. Y esto que está pasando entre familiares, conocidos y amigos nos lleva al segundo punto, y es que días y fechas especiales como 24 de diciembre, 31 de diciembre, Día de la Madre, Halloween, resultan ser de las más violentas entre esos mismos familiares, conocidos y amigos. Y con respecto al puente de Halloween, hubo una disminución de 45% en homicidios con respecto al año anterior. Y los resultados se vieron. Una reducción de muertos importante, pero también una reducción de lesionados. La pregunta es, ¿la administración va a continuar con esa medida? Y aunque según los registros las denuncias han disminuido frente a 2024, este año se han reportado 4.346 denuncias por riñas. Las autoridades anunciaron que reforzarán acciones de control y prevención para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana. (8:26 de la noche). Mucha atención porque ya hay un escrito de acusación contra Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y además de William Fernando González Cruz, alias El Hermano. Esto por su posible participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. ¿Qué más dio a conocer la Fiscalía, Estefanía? Jonathan, pues le cuento que la Fiscalía entregó este escrito de acusación que da inicio a todo el proceso penal. Lo que sigue es que el juez cite para el inicio del juicio oral y aquí se conocieron cuáles serán los delitos por los que serán presentados. Son 5 en total. El primero de ellos, homicidio agravado. El segundo, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Recordemos que durante los hechos presentados el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, allí en el Parque El Golfito en Modelia, se cometió este magnicidio en contra de Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de nuestro país, liderado por alias Chipi y alias El Hermano. Alias El Hermano fue el encargado de ocultar el celular, ocultar y vender el celular, razón por la cual pues el delito de ocultamiento de pruebas. Y por su parte, alias Chipi fue quien hizo el reconocimiento del lugar y también el seguimiento a la víctima para su posterior asesinato por parte de un joven de tan solo 15 años allí en la localidad de Fontibón. Lo que se dará a conocer en las próximas horas será la citación por parte del juez para saber a cuál pena serán dados estos dos hombres, William Fernando González Cruz, alias El Hermano, y Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Recordemos, 7 capturados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un caso que conmocionó al país y se espera que pues continúe con sus diligencias judiciales en los próximos días. Oiga, Estefanía, quiero seguir hablando de homicidios, pero de la captura de responsables de este delito en la localidad de Usme. El seguimiento del C4 de la policía fue fundamental, tengo entendido, para un operativo que permitió dar con los señalados de este crimen en esa zona. Cuéntenos los detalles. Pues se trata de un homicidio cometido en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar y Usme. Allí estos hombres, un grupo de al menos 4 personas, se encontraban alardeando después de haber cometido el homicidio. Los operadores de las cámaras del C4 fueron indispensables para que la policía en terreno pudiera hacer la persecución y la posterior captura de estas personas que ahora serán judicializadas también por homicidio. Este es el momento cuando un sujeto vestido de camiseta azul alardea frente a la comunidad de la Loma del Amor una invasión de Ciudad Bolívar, haber acabado de cometer un homicidio. Los operadores de despacho de la localidad de Ciudad Bolívar, salas de video específicamente, realizan un monitoreo de estos ciudadanos, quienes se dirigen a una invasión de esta localidad. Se ubican mediante estas cámaras, identificamos un ciudadano que porta la arma de fuego y 2 más que lo acompañan.
Las autoridades de Usme y Ciudad Bolívar son alertadas por los operarios del C4 sobre el hecho que se acababa de cometer y es allí cuando se realiza una persecución para lograr dar con sus capturas. De inmediato, el operador de despacho traslada este caso a las patrullas de vigilancia, quienes llegan al lugar y realizan la persecución. Esta no es la primera captura que realizan las autoridades con el servicio de las cámaras del C4. Es importante aclarar que Policía Nacional ha realizado con su sistema de videovigilancia más de 450 capturas. Los 2 hombres capturados y el arma incautada con la que al parecer se habrían cometido más delitos en el sur de la ciudad fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan además por el delito de homicidio y porte ilegal de armas. Y ahora nos movilizamos hacia la localidad de Engativá, pues esta mañana fueron capturados 2 jóvenes de 18 y 20 años de edad que acababan de hurtar a un joven que se movilizaba en una motocicleta eléctrica por una ciclorruta muy cercana a Juan Amarillo. Pues los jóvenes, al ver la presencia de las autoridades, lo único que pudieron hacer fue lanzarse al humedal pretendiendo huir de las autoridades. Sin embargo, logran su captura y adicional a eso la incautación de 2 armas de fuego tipo pistola con la que también ya se habían cometido otros delitos en la localidad. Momentos antes hurtaron una motocicleta eléctrica en el sector del humedal de Juan Amarillo por la ciclorruta de La Serena. En una oportuna reacción de nuestras zonas de atención se logra interceptar a estos delincuentes y se logra la captura hallándoles en su poder 2 armas de fuego tipo pistola. Estos 2 personas se dejan a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Y en el sur de la capital del país, también en zona limítrofe con el municipio de Soacha, se presentó un hurto a vehículo tipo furgón. Este furgón estaba cargado con una mercancía avaluada en 28 millones de pesos. Allí la policía pues recibe la denuncia hecha por el dueño de este automotor, quien asegura que esta persona le habría hurtado el vehículo bajo la modalidad de alado. Tenía un inhibidor de señal con el cual pudo quitarle la alarma al carro y asimismo llevárselo hacia la localidad de Bosa, en donde posteriormente es capturado después de una larga persecución y asimismo fue recuperado este vehículo. Se logra la captura de una persona de aproximadamente 28 años de edad con un inhibidor de señal, quienes en el municipio de Soacha habían hurtado un camión con una mercancía avaluada en 28 millones de pesos. Es así que nuestras zonas de atención, al percatarse de lo sucedido, se inicia una persecución y se logra la captura de esta persona. Esta persona presenta varias anotaciones judiciales, entre ellas tiene una por violencia intrafamiliar y por hurto. Esta persona, al parecer, hacía 2 meses había salido de la cárcel pagarle la condena de hurto. Bueno, vámonos para la localidad de Rafael Uribe Uribe. Hasta ahora registramos un nuevo operativo de recuperación del espacio público allí en esta localidad. Acompañamos al distrito en esa intervención extraordinaria que hace en el barrio Quiroga. ¿Qué dicen los comerciantes? Julián, buenas noches. Buenas noches, Jonathan y televidentes. Mire, el operativo inició en el barrio Quiroga, pero se ha movido por toda la localidad. En este momento nos encontramos en el barrio Marco Fidel Suárez, pero para responder a su pregunta sobre qué opinan los comerciantes de estas charlas que está dando el Gaula de la Policía, vamos a hablar con uno de ellos. Bienvenido a City Noticias de las 8. Bueno, cuéntenos, ¿qué aprendió? ¿Cómo le fue en estas charlas que está dando el Gaula de la Policía? Hola Julián, buenas noches. No, pues aprendimos que cualquier llamada extorsiva, cualquier mensaje extorsivo, lo primero que tenemos que hacer es llamar al Gaula, denunciar, no dejarnos amedrentar como comerciantes. Es importante pues tener la compañía de la alcaldía, del Gaula, de la policía, pues uno está a una cuadra del CAI, pero a veces se siente solo, se siente inseguro, entonces pues esto demuestra que uno tiene un poquito el apoyo también de la alcaldía y que pues así como uno le aporta a la ciudad desde el comercio, ellos también le aporten a uno como comerciante brindándole seguridad y acompañamiento. Brindándole seguridad y acompañamientos. Muchísimas gracias. Interinstitucional. Vamos a hablar con la alcaldesa de la localidad. Bienvenida, alcaldesa, a City Noticias de las 8. Cuéntenos, ¿qué otras acciones, además de estas charlas, están llevando a cabo? Bueno, el día de hoy estamos realizando un patrullaje mixto en compañía del Gaula Cundinamarca, de la policía y también de nuestro ejército, quienes nos acompañan para nosotros poder realizar actividades interinstitucionales de conocimiento de apropiación del territorio. Esto nos ha llevado,
gracias al registro de personas, de incautación de elementos cortopunzantes e imposición de comparendos. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Y como lo pueden ver, el operativo sigue teniendo lugar desde aquí, desde la localidad de Rafael Uribe Uribe. Nosotros seguiremos acompañando estas charlas que está dando la alcaldía y la policía y seguiremos muy atentos a cómo se desarrolla también la recuperación del espacio público. Por lo pronto, sigan con más en City Noticias. ...8:35 de la noche... ...y vamos a hablar del holocausto del Palacio de Justicia... ...40 años después. Mañana se conmemoran 4 décadas... ...de una herida abierta y vívida... ...en el país... ...que sigue abierta en el país. La verdad completa parece que no la vamos a conocer. El M-19 y el ejército vuelven a estar en el ojo del huracán... en un hecho que dejó casi un centenar de víctimas. Y comencemos este informe especial de City TV sobre este hecho que marcó la historia del país con don Andrés. ¿Qué pasaba en ese momento en Colombia, Andrés? Hola Jonathan, para usted muy buenas noches, para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Pues mire, para esa época el gobierno nacional se encontraba en diálogo de proceso de paz con las guerrillas tanto de las FARC como del M-19. Este último grupo guerrillero ingresó al Palacio de Justicia para realizarle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, porque para ellos no se habían cumplido los acuerdos con este gobierno. En 1985, el gobierno del presidente Belisario Betancur se encontraba en un proceso de paz con las guerrillas, tanto de las FARC como del M-19. Una de las principales razones para que un grupo de 35 guerrilleros, 25 hombres y 10 mujeres ingresaran el 6 de noviembre al Palacio de Justicia era visibilizar el incumplimiento de los acuerdos y presionar al mandatario de la época. El M-19 planeó la denominada Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre con absoluta reserva, pero hubo avisos previos que habrían evitado el holocausto. Que desde octubre 17 de 1985 se encontró se envió un anónimo a la fuerza pública de que iba a ser tomado el Palacio de Justicia. Se capturó a 2 guerrilleros del M-19 con los planos del Palacio de Justicia el 27 de octubre de 1985. Inexplicablemente se levanta esta guardia el 5 de noviembre de 1985. Los guerrilleros ingresaron, tomando como rehenes a magistrados, funcionarios judiciales, empleados administrativos y visitantes. El M-19 buscaba realizar un juicio político contra el presidente Betancur. En donde no se respetaron derechos ni de los rehenes ni de los participantes en esa confrontación. Se violaron todas las normas de derecho internacional humanitario. No hubo protección, no hubo cese al fuego. No hubo manejo especial para proteger 300 vidas. El M-19 no entró al Palacio a hacerle juicio alguno al presidente de la República. Entró al Palacio a asesinar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente los de la Sala Constitucional, cuando eso no había Corte Constitucional, y los de la Sala Penal, porque estos últimos estaban condenando a algunos malandrines, narcotraficantes allegados a Pablo Escobar. La toma terrorista y la retoma violenta del Palacio de Justicia generó un holocausto en el que ni siquiera las entidades que lo han investigado se ponen de acuerdo en el número exacto de víctimas, aunque el número de fallecidos se estimó en casi un centenar. La inmensa mayoría salieron por su propio impulso, por sus propios medios. A lo que llegó el ejército fue a aniquilar a esta facción del M-19 a la que había dejado ingresar al Palacio de Justicia. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, de una serie de comportamientos que distan de cualquier manejo de una situación de esta naturaleza. En las 28 horas de la toma se registraron 2 grandes incendios que, además de provocar el mayor número de víctimas,
quemó gran cantidad de archivos y documentos de procesos judiciales determinantes para el momento que vivía Colombia, lo que incluso fomentó el mito del patrocinio del narcotráfico a esa acción violenta. 4 décadas después, siguen los juicios por la reacción violenta del gobierno de la época, que incluso supuso la percepción de ausencia de gobernabilidad civil de ese momento coyuntural, y actos de represión, tortura y desaparición que siguen bajo investigación en la actualidad. Y que no sabemos por qué razón mandaron lavar el palacio, porque bajaron los cuerpos de las zonas que quedaron, porque reunieron elementos, sacaron elementos o votaron elementos de estas personas, nos permite decir que había una intención clara de evitar que se investigaran estos hechos. 40 años después, el Holocausto divide aún más al país, sobre todo por la llegada al poder de un presidente que militó en el grupo guerrillero que realizó la acción terrorista, y el imaginario que sobre esa percepción política se cierne en hechos en donde las fuerzas del Estado también cometieron delitos de lesa humanidad, en un episodio que está lejos de sentar en una mesa de acuerdo a seguidores del entonces grupo guerrillero, víctimas y actores del Estado que encararon ese histórico hecho. Son las 8:40 minutos de la noche. Precisamente reconstruimos ese minuto a minuto de lo que ocurrió ese 6 de noviembre de hace 40 años en pleno centro de Bogotá. Un sobreviviente y un soldado bachiller de la Guardia Presidencial nos relataron esas angustiosas vivencias. ¿Qué le contaron, Andrés? Jonathan, mire, ellos relatan que fueron 28 horas de intercambio de disparos y combate entre los guerrilleros y el ejército. Incluso uno de los sobrevivientes nos contó que aunque fue rescatado por el ejército, horas después fue golpeado y torturado. Era el miércoles 6 de noviembre de 1985. Al interior del Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad, se encontraban magistrados, abogados, administrativos y visitantes. A las 11:30 de la mañana, 7 guerrilleros del M-19, vestidos de civil, ingresaron por la puerta principal. Otros 28 guerrilleros en camionetas entraron por los sótanos de la carrera octava. Una vez estando al interior, anunciaron que era una toma guerrillera. Minutos después se escucharon los primeros disparos, así lo recuerda Eduardo Matson, quien era un estudiante de Derecho y había llegado con una compañera a realizar un trabajo universitario. Estando a puertas yo de entrar a la cafetería del Palacio, Yolanda ya había ingresado unos 2 metros. Una señora sacó un arma, una mujer que estaba detrás de un mostrador con un arma y dijo que era una toma. Al conocerse que el Palacio de Justicia estaba inmerso en una toma guerrillera, en cuestión de minutos, el Ejército Nacional llegó al centro de la ciudad. Allí estaba Javier Corredor, quien para esa época prestaba servicio militar en la Guardia Presidencial. Corrimos pues hasta la otra esquina, contigua al Palacio de Justicia. Desde ahí nos estaba gritando un coronel: soldados, pasen allá. Pues el hombre estaba pues escondido, pero nosotros teníamos que enfrentar el tema y pasamos pues rápido y nos hicimos contra el muro amarillo del Palacio de Justicia y luego entramos por los parqueaderos. A la 1:30 de la tarde de ese 6 de noviembre, el Ejército Nacional ya tenía rodeado el Palacio de Justicia. Con 3 tanquetas iniciaron el operativo de retoma. Ese fue el primer bombazo o roquetazo que disparó uno de los tanques cuando partieron la puerta principal del palacio. Nosotros estábamos en la parte superior y la onda explosiva y expansiva nos hizo levantar como unos 30 centímetros. Ya habían unos bultos como de arena y colocamos la ametralladora como dirigiendo hacia la puerta que yo creo que era la recepción en la parte de arriba. Y pues ahí nos situamos y ahí era donde que nos tocaba disparar. A las 4 de la tarde, algunas personas que se encontraban en el segundo piso del Palacio de Justicia fueron rescatados.
El ejército nos rescató y a la salida, como a las 4:30, dijeron que nosotros éramos especiales. Yolanda, mi persona y otras personas, todo aquel que no tuviese vínculo con el Palacio de Justicia. Mientras continuaban los combates, Eduardo Madson fue trasladado a la casa del florero para ser interrogado. Ahí empezaron los interrogatorios, algunas patadas, si no cumplíamos las órdenes y reclamábamos, y como a las 7:30 de la noche nos sacaron en unas furgonetas blancas que tengo entendido, me lo acaban de informar, que eran unas ambulancias del ejército. Nos llevaron a la Dijín. A la medianoche, Eduardo fue liberado. Sin embargo, en la madrugada del 7 de noviembre, el Palacio de Justicia ya estaba incinerado y continuaban los enfrentamientos. A las 2:30 de la tarde del 7 de noviembre, el ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, anunció que la toma había terminado. Habían pasado 28 horas de barbarie y el Palacio de Justicia estaba en ruinas. Ya subimos y ya vimos los cuerpos calcinados, ya habían cuerpos que tenían los relojes puestos y bueno, pero ya obviamente totalmente calcinados. Según el Consejo de Estado, en la toma y la retoma del Palacio de Justicia, solo 68 cadáveres fueron identificados. De estos, 54 cuerpos fueron entregados a sus familiares y 33 no presentaban quemaduras. Y precisamente en el marco de esta conmemoración hablamos de Sintiendo la Memoria, una iniciativa en la que investigadores, artistas y víctimas se unieron en un espacio de diálogo aquí en el centro de Bogotá. ¿Qué encontró allí, Julián? Jonathan, encontramos una réplica en miniatura del Palacio antes de la toma y después en la recuperación del Palacio de Justicia por parte del Ejército. Pero fue un espacio también para que las personas pudieran hablar de cómo desde el arte se puede sanar la herida que dejó este trágico evento. Sintiendo la Memoria abrió sus puertas, una conmemoración artística de los 40 años de los eventos que marcaron al país el 6 y 7 de noviembre de 1985. Es el momento donde honramos esas vidas que se perdieron, honramos esas personas que desaparecieron y que aún no han vuelto a casa, y honramos también lo que significó el dolor y cómo eso realmente marcó la historia de este país y marcó la historia de Bogotá. Adicionalmente, lo que ocurre es que se genera una especie de reflexión colectiva en la ciudad y en distintos sectores en torno a lo que ocurrió, con el objetivo también de promover una cultura de paz. En el patio principal de la Secretaría de Cultura en el centro de Bogotá se realizó una instalación conmemorativa que busca funcionar como un dispositivo memorial. Tenemos estas dos maquetas con espejos que se reflejan unos a otros y quien la recorre ve su figura reflejada en el espejo pero partida por la mitad justamente por estas maquetas. En un lado el Palacio de Justicia antes de la toma y la retoma y en el otro lado el Palacio de Justicia ya quemado y destruido. Además, se realizó un micrófono abierto en el cual se buscó mostrar a diferentes personas que desde el arte y la investigación han buscado entender y trabajar la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Colombia es un país muy legalista, todos son los abogados. El caso del Palacio de Justicia se ha mirado mucho desde esa dimensión, pero falta mucho desde la parte emocional y eso es el aporte que puede hacer la cultura. Usted podrá visitar esta instalación artística hasta el 7 de octubre y sumarse a las otras actividades dispuestas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para conmemorar este evento.